Papa y Antipapa. La investigación. Enemigos de Benedicto XVI dentro de la iglesia. Parte 4. Por Andrea Cionchi. Gracias al librito de Flores de Arcaís citado aquí ayer, tenemos una imagen muy clara de cómo el Papa Benedicto XVI fue un enorme obstáculo para el progreso de la abrumadora dinámica globalista. Por eso había que eliminarlo absolutamente, y con él toda la Iglesia Católica bimilenaria, su tradición y su credo. Por lo tanto, hemos hecho un balance de los enemigos de Benedicto XVI fuera de la Iglesia. En este sentido, también se podría mencionar El episodio oscuro del blanqueo de las cuentas del Vaticano, con la suspensión del famoso Código SWIFT en perfecta sincronía. y liderado por el gobierno de Estados Unidos, en cabeza de Obama Hillary Clinton y George Soros. Aparentemente, el procedimiento debería haber tenido lugar dentro de los cambios normales del sistema para el cambio de la ley sobre el blanqueo de capitales. Pero el hecho es que las cuentas del Vaticano fueron desbloqueadas solo unas horas después de la declaratio de la supuesta renuncia de Benedicto XVI. ¿Una coincidencia? Sin embargo, hoy en día, para entender bien el contexto que llevó al actual Papa, Benedicto XVI, a declarar su incapacidad para gobernar y su consiguiente retirada a la ermita, es necesario entender quiénes eran sus enemigos dentro de la Iglesia Católica. Por ello, citaremos hechos reales, declaraciones de prensa y testimonios incontrovertibles. Lo que se desprende de forma macroscópica es que, además de que los poderes del Papa ya habían sido reducidas drásticamente por el Concilio Vaticano II, en la Iglesia se estaba produciendo una amutinación Estructuración pasiva. por parte de figuras clave de la curia cercana al Papa. Y no solo. Recordemos lo que Ratzinger confió en el 2005 a Monseñor Felay, de la comunidad San Pío X, quien, durante una audiencia, le recordó al Papa que tenía autoridad para poner orden en la iglesia en todos los frentes. Y Benedicto XVI respondió: mi autoridad termina en esa puerta. Esto ocurrió en Castel Gandolfo, ya en agosto del 2005. Aquí. En este punto debemos citar el canon 412 del Código del Derecho Canónico. Abro comillas. Se entiende que la sede episcopal está impedida si el obispo diocesano está totalmente impedido de ejercer el oficio pastoral en la diócesis por razón de prisión, confinamiento, exilio o inhabilidad, no pudiendo comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos. Cierro comillas. Hablando de incapacidad, el apacible y anciano Joseph Ratzinger tuvo desde el principio de su pontificado enormes problemas para ser obedecido, como atestigua el hecho del arzobispo Felay. En gran medida se le impidió ya entonces el ejercicio del oficio pastoral, y esto se agravó probablemente cuando a los 86 años, en el 2013, se vio obligado a declarar: La sede impedida. él mismo lo admite en la declaratio del 2013. Abro comillas. He llegado a la certeza de que mis fuerzas, debido a mi avanzada edad, ya no son aptas para ejercer adecuadamente el ministerio petrino. Para gobernar la barca de San Pedro y anunciar el Evangelio, son necesarios tanto el vigor corporal como el espiritual. Vigor que en los últimos meses ha disminuido en mí de tal manera que tengo que reconocer mi incapacidad para administrar bien el ministerio, el ejercicio práctico del poder que se me ha confiado. Cierra comillas. Al fin y al cabo, explica el profesor Antonio Sánchez, catedrático de Derecho de la Universidad de Sevilla, la incapacidad física no es un motivo para renunciar al papado. Juan Pablo II gobernó hasta el último tramo de su enfermedad. En otras palabras, un papa, aunque sea débil y anciano, mientras sea obedecido disciplinariamente por sus obispos, puede seguir siendo papa. Por otro lado, la debilidad física o nerviosa puede ser un problema para el ejercicio del ministerio, especialmente ante episodios de insubordinación y obstruccionismo graves. Por otra parte, además de la incapacidad física, también se podría hablar de una incapacidad jurídica, en el sentido de que
La colegialidad inaugurada por el Concilio Vaticano II había empezado a destruir la estructura monárquico-piramidal de la Iglesia. Y en el 2005 pudo evitar que el Papa impusiera incluso la frase derramado por nosotros y por muchos, en lugar de por todos. En el canon de la misa, una versión filológica del Promultis latino, más correcto desde el punto de vista teológico. No todo el mundo va al cielo. Como dice Bergoglio, Muchas almas quieren mantenerse alejadas de Dios, incluso después de la muerte. Así, al menos, lo dice la doctrina católica. Los desastres del concilio, ganados por los modernistas, liderados por el jesuita Karl Rahner, entre otros, tuvieron el efecto de investir al secretario de Estado como primer ministro de la Iglesia Legislativa, con un control casi total sobre el flujo de la legislación y otras informaciones provenientes del Vaticano, incluyendo los propios actos del Papa. En este sentido, un hecho sensacional lo representa la destitución sumaria en mayo del 2012 del presidente del IOR, Ettore Gotti Tredecchi, amigo de Benedicto XVI, sin que el Papa supiera nada. Se enteró por la televisión, según el testimonio de su secretario, Monseñor Gaswain, y según algunas fuentes, incluso lloró ante la noticia. ¿Le parece normal que el presidente del Banco del Vaticano pueda ser despedido sin que el Papa sepa nada? Pero otro hecho muy claro se remonta a la misma época cuando estalló el escándalo de los Batilix. El mayordomo del Papa, Paolo Gabriele, posteriormente indultado en diciembre por el Papa y dejado en libertad, había robado y fotocopiado cartas secretas y confidenciales de Benedicto XVI con cardenales, periodistas, políticos, personalidades, etc. Entre las cartas eclesiásticas, una del cardenal Zetamanzi, donde acusó al cardenal Bertone de dar órdenes en nombre de Benedicto sin que el Papa fuera informado. Nicora envió al presidente del IOR, Gotti Tredecchi, la información sobre la modificación de la ley contra el blanqueo de capitales realizada por el cardenal Bertone y la enviada por Monseñor Viganò a Benedicto XVI, en la que el arzobispo se refería con dureza al cardenal Bertone. Todos estos documentos hablaban del excesivo poder del secretario de Estado, como ya se ha mencionado, y por tanto de la mencionada incapacidad jurídico-científica. Lo cierto es que muchas de estas correspondencias fueron publicadas después por Gianluigi Nuzzi en un libro. Y he aquí la cuarta razón por la que la sede puede ser declarada impedida, cuando el obispo no puede comunicarse ni siquiera por carta con sus diocesanos, en este caso, todo el catolicismo universal. Teniendo en cuenta que su correo ya no era privado, sino que había sido robado, fotocopiado, difundido y luego impreso, el Papa bien podía haber declarado la sede impedida, ya que no podía comunicarse ni siquiera por carta. Entonces, si hay algo más, habría que preguntárselo al Santo Padre. Además, Batilix también habló de un plan para asesinarlo. No se sabe si Benedicto ha sido sometido a un encierro o a una prisión, pero hay un hecho. Después de la declaratio del 11 de febrero del 2013, se fue 17 días antes de que entrara en vigor su sede impedida. En todo este tiempo, ningún cardenal, excepto al parecer su eminencia Raymond Leor Burke, ha planteado dudas sobre la legitimidad de la declaratio interpretada como una renuncia. Nadie se ha dirigido al Papa y le ha preguntado, pero Santo Padre, perdone, ¿qué ha querido decir exactamente? Porque según el canon 332.2, para abdicar hay que renunciar al munus petrino, y la renuncia al trono debe ser simultánea. Y cuando en el 2014 Antonio Socci publicó los primeros libros que hablaban de la invalidez de la renuncia, no hubo nadie que planteara la cuestión. Entonces, ¿es posible considerar un asiento más impedido que este? Por último, hay que mencionar al grupo de cardenales modernistas conocido como la Mafia di San Gallo, que estaba formado por una docena de cardenales muy importantes, entre ellos el primado de Bélgica y el cardenal de Londres. En el 2015, el cardenal Gottfried Daniels, el primado de Bélgica, el que llevó el catolicismo de su país al punto más bajo, también implicado en el encubrimiento de un cardenal pedrastra.
confesó cándidamente en su autobiografía, autorizada como durante años la mafia de San Galo se habían puesto este bonito apodo. brigada para hacer dimitir a Benedicto XVI y poner en su lugar, casualmente, al cardenal Jorge Mario Bergoglio. Citamos el libro. Abre comillas. Es un jesuita hermano de Martini y cardenal arzobispo de Buenos Aires. Se llama Jorge Mario Bergoglio. La actitud de Bergoglio se ganó la confianza de muchos de los participantes en el grupo de San Galo, incluido Daniels. A pesar de que los cardenales del grupo de San Galo presentes en Roma enviaron a Ivo Führer un postal con el mensaje: estamos aquí juntos en un espíritu de paz. Cierro comillas. Fue el cardenal Ratzinger quien fue elegido por el conclave como el sucesor casi obvio del Papa polaco, aunque durante el preconclave el cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio era una alternativa realista. El libro, que confirma lo afirmado anteriormente por el periodista inglés Iberich, nunca ha sido traducido al italiano ni desmentido por el Vaticano, con la esperanza, quizás, de que el asunto se olvidara. La mafia incluía, además de los mencionados, a el cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo de Milán; cardenal Conrad Mukherjee O'Connor, arzobispo de Westminster; cardenal Joseph Dorer, arzobispo de Estrasburgo; cardenal Alois Goldgasser, arzobispo de Salzburgo; cardenal Ljubomir Husar, arzobispo mayor de Lviv, de los ucranianos; cardenal José Policarpo, patriarca de Lisboa, entre otros tantos. La última vez que el grupo se reunió fue en el 2006, cuando Benedicto XVI ya llevaba un año en el trono. Es interesante recordar cómo el cardenal Daniels estaba junto a Bergoglio cuando este apareció desde el balcón de San Pedro vestido de blanco, el día de su supuesta elección. El documental The Messenger in the Bottle habla ampliamente de estos personajes. Aquí, el grupo era conocido desde los años 90, hasta el punto de que Juan Pablo II promulgó la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, una directiva precisa para excomulgar automáticamente late sentencia a todos los cardenales que hubieran tejido acuerdos y tramas previas a un conclave. Este es de hecho uno de los otros argumentos clásicos secundarios a la invalidez de la renuncia de Benedicto, que se utilizan para sancionar la ilegitimidad del conclave del 2013 y confirmar así el antipapado de Bergoglio. Ahora bien, dado que la declaratio no es una renuncia sino una sede declarada, impedida por obra de los enemigos de dentro y de fuera de la iglesia, veremos mañana aquí, BioBlue, cuál ha sido la brillante y definitiva respuesta del Papa Benedicto XVI para salvar a la verdadera Iglesia Católica, y cómo nos lo explicará durante estos 8 años. Papa y antipapa, la investigación. Enemigos de Benedicto XVI dentro de la iglesia. Parte 4. Por Andrea Sionchi.